Compañeros de Introducción a la Lingüística, cordial saludo. Entonces, bueno, muy bien, como lo habíamos manifestado previamente, en esta sesión de clase vamos a seguir trabajando los temas del taller número 7 que tenemos pendiente. Entonces, la idea es que abordemos estas temáticas teóricas con relación a la explicación de la sesión o de la clase anterior. Entonces, bueno, muy bien, en la sesión anterior habíamos quedado en este punto, donde, bueno, así rápidamente, pues habíamos explicado el tema de la morfología y la sintaxis, y habíamos mencionado que la morfología estudia la estructura de las palabras y la sintaxis la combinación de las oraciones, que cuando hacemos un estudio morfológico de estructura de palabras, pues hicimos un estudio de las categorías gramaticales, y un estudio sintáctico es la combinación de oraciones, en este caso, las oraciones simples. Entonces, bueno, hicimos un paso muy rápido por cada una de estas categorías gramaticales. Miramos lo que son artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones y pronombres, donde dijimos que los artículos, el artículo es la categoría que le asigna género y número al sustantivo, que tenemos artículos definidos, el, a, los, las, e indefinidos, unas, unos. Tenemos los sustantivos, que son los nombres de las cosas: vaca, casa, Colombia, mesa, puerta, Juan. Que tenemos adjetivos, que es la categoría que le da características al sustantivo: alto, gordo, mono, brillante, blanco, limpio. Verbo, el verbo que representa lingüísticamente las acciones, por ejemplo, gané, llegaría, habla. El adverbio que modifica el verbo, entonces hay adverbios de tiempo: hoy, mañana, de lugar, aquí, allí, allá, de modo rápido, bien. Que tenemos las preposiciones, que es una categoría gramatical que cumple la función de darle sentido a la oración. Acá tenemos las preposiciones: ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, si, so, sobre, tras, las preposiciones. Juan come a la carta, ¿sí? A sería la preposición. Ante tu presencia, bajo la misma estrella, cabe resaltar el tema, es con fuerza, juego contra ellos, un helado de vainilla, desde aquel día, sí. Entonces, bueno, aquí vemos las preposiciones: en vida te recordaré, está entre la vida y la muerte, vamos hasta el final, caminamos hacia allá, para mañana hacer el trabajo, por si te demoras, según lo que me dices es falso, anda sin límites, debes presentarlo al juzgado, so pena de ser sancionado, sobre las olas un barco va, tras los disturbios volvió la calma atrás. Muy bien, y tenemos el pronombre, que es la categoría gramatical que sustituye al nombre. Por ejemplo, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, mi, te, vos, usted. Bueno, así rápidamente hicimos un paso por los pronombres y vamos a continuar con un análisis morfológico. Cuando decimos los niños juegan brusco, lo sería el artículo, niños el sustantivo, juegan el verbo y brusco es el adverbio. Los es el artículo porque le da características o le da género y número al sustantivo niños. Juegan es el verbo porque ejecuta la acción, y brusco es el adverbio porque está dando la cualidad o calificando al verbo de cómo juegan. Entonces, por eso es el adverbio brusco, porque califica el verbo juegan. Bueno, muy bien, entonces, hasta aquí, pues ya ustedes en ese análisis morfológico lo hicimos en la sesión anterior. Aquí nosotros, con el estudio sintáctico de combinación de oraciones, con este estudio dijimos que vamos a estudiar las oraciones simples, y que para que una oración simple debe haber un verbo conjugado. Y también esa oración simple debe tener un sujeto, un predicado y un complemento. Y resulta que en este análisis sintáctico tenemos una oración simple. Y esa oración simple debe tener, como lo dice la teoría, un sujeto, un predicado y un complemento. Aquí vemos que la oración simple
el sujeto le tiene una derivación de sintagma nominal y el predicado pues es el sintagma verbal, que a ese sintagma nominal hay un determinante, un núcleo, y a ese sintagma verbal un verbo conjugado y un complemento. O mejor lo representamos acá: oración simple, sujeto, sintagma nominal, determinante, núcleo del sujeto, predicado, sintagma verbal, núcleo del predicado y complemento. Entonces, bueno, acá tenemos las siguientes palabras o abreviaciones que representan o identifican las categorías en el análisis sintáctico o arbóreo, ¿cierto? Que es un análisis arbóreo. La arborización es esta, ¿sí? Analizar sintácticamente cada una de las categorías gramaticales que intervienen en una frase o en oraciones en el sistema lingüístico del español. Entonces, oración simple sería OS, sería el glosario de términos sintácticos. El sujeto sería SUJ, el predicado lo representamos como PRED, el complemento lo representamos como COMPLE. Sintagma nominal, que está en el sujeto, es SN, sintagma verbal SB, núcleo del sujeto NS, núcleo del predicado NP, determinante DET. Y sería como las abreviaciones. Entonces, mire que aquí lo que hicimos fue mirar en ese análisis sintáctico, identificar el sujeto, el predicado y el complemento. Tú es un adjetivo porque está dando característica al sustantivo silla. Amarilla también le da una característica silla, entonces ese es el sujeto. El predicado es el verbo conjugado es, y bonita es el complemento y haría las veces de adverbio. Esta teoría pues ustedes la conocen, la hemos trabajado, ¿sí? Y por ejemplo miremos esta arborización, donde nosotros lo que hicimos fue mirar lo que es oración simple, sintagma nominal determinante tú, del sintagma nominal el núcleo del sujeto silla, sintagma verbal núcleo del predicado es, y complemento bonita, sujeto, verbo y predicado. Acá lo tenemos. También nosotros pues hicimos más análisis sintácticos. Por ejemplo, cuando miramos el perro blanco tiene pulgas, el sintagma nominal se divide en determinante, núcleo del sujeto y sintagma adjetival. El determinante, perro, núcleo del sujeto, blanco, es un sintagma adjetival porque es un adjetivo que le está dando cualidad al perro. ¿Cómo es el perro? Pues blanco, ese es el adjetivo que le da cualidad, es el sustantivo perro. Tenemos en el predicado, sintagma verbal, núcleo del predicado tienes, verbo y el complemento pulgas. Entonces, bueno, este tipo de arborización nosotros la vimos en la sesión anterior. Lo que sí tenemos que explicar en la parte del taller, ¿sí? que nos hace falta aquí en el taller número 7, pues vamos a identificar la naturaleza articulatoria, por eso dice naturaleza articulatoria de cada una de los fonemas. Entonces resulta que vamos a mirar, por ejemplo, la P. Pues ustedes saben por qué es oclusivo, porque es bilabial y porque es sordo, ¿sí? Y decimos aquí también en la B, que la B también es un fonema, que lo representamos como oclusivo bilabial, y este sí decimos que es sonoro. Entonces, esa es la naturaleza articulatoria de cada uno de los fonemas. Hay unos fonemas que algunos no comprenden, que es la beta, la zeta o la teta, la delta, los alófonos de la S dentalizada, S sonorizada y dentalizada, S sonorizada. Esta es la J, la gamma, por ejemplo, este fonema sería la che, el alófono de la N, la biodental, N dental, la ñ, sí, este sería la ñ, N velar, perdón, N palatal, N velar, la L dental, esta es la Y o Y, que es la lambda, y la R dental. Entonces, bueno, esos fonemas ustedes los deben identificar en el taller. Entonces, pues vamos a explicarlos cada uno. Este primer fonema que vemos acá se le llama beta,
Y su característica articulatoria, o sea, vamos a hablar de este fonema, ¿sí? El fonema beta. Vamos a hablar muy bien de este fonema, se llama el fonema beta. Entonces este fonema lo representamos en este fonema que está acá del AFI y sería expirante. ¿Qué significa expirante? Que genera una fricción, que es una fricción, un roce de la corriente de aire en la articulación de este fonema. Entonces, fricativa o expirante es lo mismo, significa una fricción o roce de la corriente de aire cuando articulo este fonema con los órganos articulatorios. Eso significa expirante. Es bilabial porque los labios hacen contacto para articular el fonema y es sonoro porque las cuerdas vocales vibran. ¿En qué momento se da este fonema? Cuando está entre vocales o con sílaba trabada BL y BR, ¿sí? Es expirante bilabial sonoro y se da cuando está entre vocales o con sílaba licuada trabada BL o BR. Entonces, este fonema lo podemos observar acá. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo abanico, mire que en abanico pongo la beta y está entre vocales, mire la A y la A, antes de estar entre vocales pongo la beta. Nos dice también la teoría que con sílaba B, L o B, entonces la B y la L, entonces sería, por ejemplo, blusa, miren, con BL lo utilizo, o con BR, mire, bruma. ¿Sí? Es la explicación entonces de este fonema, se llama beta y es entre vocales con BL y con BR. Miremos el siguiente fonema, que sería este, la Z. Este fonema que ustedes ven acá, que también lo encuentran en el taller. Mire aquí, acá podemos ver este fonema, ¿sí? Que se representa con la letra del alfabeto griego, que es la teta. Entonces, bueno, este fonema sería la Z, ¿sí? Mírela, esta es la Z. Y entonces, ¿cuál sería la naturaleza articulatoria de la Z? Pues la Z es un fonema interdental. Y bueno, primero empecemos con el modo de articulaciones. Fricativo es interdental. Sí, sería la naturaleza articulatoria. Fricativo, interdental y el sordo. Esa sería la naturaleza articulatoria de este fonema. Sí, sería fricativo, interdental, sordo. Aquí lo vemos y lo representamos así como está aquí. Y este fonema sería la Z, ¿sí? Z, fricativo, interdental, sordo. El siguiente, entre vocales con sílaba trabada de L o de R y al final de palabra. Este fonema que vemos aquí es el que tenemos en el taller así. Y este fonema es la delta. ¿Sí? Mire cómo está representado aquí. ¿Sí? En el taller sería la delta. Este fonema, las características de este fonema, sería un fonema también que se caracterizaría por ser un fonema expirante, interdental, sonoro. Esas serían las características articulatorias de este fonema. Y sería, a ver, cierto, entonces las características articulatorias de este fonema sería expirante, interdental sonoro, y se da entre vocales con sílabas de L o de R y al final de palabras, ¿sí? Expirante, interdental sonoro. Entonces, ¿en cuándo utilizo este fonema? Por ejemplo, entre vocales, mire, la D está entre las vocales E y I. Entonces pongo la delta, edil. También con sílaba de L o de R, mire, de L adlater, que significa auxiliar o subordinado, ¿sí? Adlater, de L. También nos dice con DR, mire, dragón, DR, entonces dragón. Y al final de palabra, usted, ¿sí? Véalo acá hasta el final de palabra.
Entonces mire los ejemplos en que se da ese fonema y por eso tiene esta representación expirante interdental sonoro. Mire acá la delta, entre vocales, sílaba de helio de ere, el final de palabra. Bueno, tenemos el siguiente fonema. Esta es una S, un alófono de la S, y mire, acá sería este el fonema. Acá lo tenemos. Mírelo aquí. Este fonema. ¿En qué consiste este fonema? Este fonema tendría como punto de articulación, sería también fricativo, sería dental y sería sonoro. Fricativo, dental, sonoro. Esa sería la naturaleza articulatoria, ¿sí?, de este fonema. Fricativo, dental, sonoro. Y se da antes de T. Siempre que una S está antes de una T, va a sufrir la dentalización, como lo vemos aquí. Entonces, si observamos, en la teoría, observamos que está, mire, esa S con su dentalización. O sea que si yo, por ejemplo, voy a escribir hasta, mire, pongo la A, tilde, hasta, dentalizo la S porque está antes de T, mire, hasta. Y cierro corchete, entonces utilizo este alófono o fonema. Hasta, entonces lo dentalizo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con el siguiente fonema. Acá lo vemos, por ejemplo, miremos este fonema. ¿En qué consiste este fonema? Este fonema sería el que observamos acá, en esta imagen. Y este también sería en modo de articulación fricativo. Aquí sería dental y aquí sería sonoro. Y entonces, ¿en qué consiste este fonema? Como fricativo, dental, sonoro. Miren acá que tiene la dentalización y la sonoridad cuando está antes de D. Este fonema, cuando está antes de D, se vuelve fricativo, dental, sonoro. Entonces, acá lo podemos observar, mire, es una S con la dentalización y la sonorización en el diacrítico. Entonces yo, por ejemplo, nos dice la teoría que antes de D, miren, antes de D, sí, acá nos muestra muy bien que antes de D, cuando está antes de D, esa S sufre este fenómeno articulatorio. Entonces miremos, yo voy a escribir, por ejemplo, desde. Yo voy a escribir, por ejemplo, desde. Desde cierro corchete hasta S, y le pongo la dentalización y la sonorización porque está antes de la D. ¿Sí? Está antes de la D. Entonces, bueno, ese sería este fonema. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente fonema. Tenemos esta S y esa S abajo le aparece una sonorización, ¿cierto? Aquí vemos el diacrítico que acabamos de encerrar, ¿sí? Entonces esa S sería así y le ponemos este diacrítico. Esta S tendría la siguiente naturaleza articulatoria. Si esta S también sería un fonema fricativo, alveolar, sonoro, o fricativo alveolar sonora, puede ser esta S. Y esta S, ¿cuándo se presenta esta S? Esta S es fricativa o al fricativo alveolar sonoro. Vamos a ponerle mejor así. Fricativa alveolar sonora, muy bien. Esta S fricativa alveolar sonora se da cuando la S está entre vocales. Cuando está entre vocales, entonces, si yo miro, por ejemplo,
acá mire la S. Entonces yo abro corchetes y voy a escribir entre vocales una S. Asado, sí, voy a escribir asado. En asado, mire que la sonorización de la S, ¿cierto? Asado, tilde en la A. Acá sería entonces el acento. Asado, ¿sí? Asado. Entonces ahí utilizo esta S, que es la que vemos entonces en esta parte del taller. Muy bien, seguimos. ¿Qué fonema sería este? Este fonema es la J, como podemos ver acá. Y esta J, pues también presenta una naturaleza articulatoria. Esta J es fricativa, velar, sorda. Entonces, bueno, cuando vean una X, cuando ustedes vean una X, la X es fricativa, es velar y es sorda. No la ponemos como la J que vemos en la ortografía española, sino que ponemos una X para representar esta J. Para representar esta J, ponemos una X que sería fricativa, velar, sorda. Muy bien, seguimos. Entonces, bueno, acá está la J. Miremos el siguiente fonema. Esta se llama la gama. ¿Sí? ¿En qué consiste la gama? Acá la tenemos. La gama es un fonema que sería también expirante. Es expirante fricativo. Velar, pero es sonoro. Sonora. Expirante, velar, sonora. Tenemos entonces acá la gama expirante, velar, sonora. ¿Cuándo se da? Entre vocales y con sílabas GL y GR. Esa sería esta vocal. Entonces, por ejemplo, yo voy, aquí la tenemos, mire la gama. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir agua, ¿sí? Agua. En agua, vemos que en agua presenta que esta G está entre vocales, la A y la U. Entonces en agua nos damos cuenta que esta vocal, la G, se vuelve ¿cierto? Se vuelve gama. Agua, aguado, ¿sí? Entonces esta sería la gama. ¿Cuándo la pongo? Cuando una G, o sea, si esta G, esta sería la G, está entre vocales como entre A y U. Entonces, bueno, pues yo también puedo decir, por ejemplo, agua. Digámoslo así. Entonces, si esta G está entre vocales entre la A y la U, entonces no ponemos esta G, sino que vamos a poner es esta G, como lo vemos acá. La G, que se llamaría entonces gama, y gama tendría entonces esta representación en su naturaleza articulatoria, sería expirante, velar, sonora. Entonces, entre vocales o con sílaba GL y GR. Entonces, si por ejemplo yo digo globo, mire, pongo la gama, globo, o voy a escribir por ejemplo grúa. Grúa, entonces mire que utilizaría la gama. Sí, ahí utilizaría entonces la gama. Muy bien. Seguimos con el siguiente fonema. Por ejemplo, tenemos este fonema, sí, que se representa de esta manera. Miremos bien cómo se representa este fonema. Y este fonema que tenemos en el taller tendría las siguientes características. Esta sería la che. Este fonema es la che. Y esta che sería un fonema que, mire las características articulatorias de este fonema. Sería un fonema africado,
palatal sordo. Sería un fonema africado palatal sordo. ¿Sí? ¿En qué consiste este fonema que es la che? La vemos acá, la che. ¿En qué consiste esta che? Sería este fonema que representamos de esta manera, sería la che. Africado significa que hace los dos momentos de la oclusión y de la fricción en un mismo gesto articulatorio, por eso se llama africado. Hay roce, pero también hay explosión, o explosión que es el oclusivo y roce que es el fricativo, entonces eso significa africado. Palatal quiere decir que el dorso de la lengua toca la zona del paladar duro, zona palatal, y sordo porque los pliegues vocálicos o las bandas o las cuerdas vocales no vibran. Entonces, este fonema sería la che y sería africado, palatal, sordo, la che. Muy bien. Tenemos, entonces, el siguiente, ya tenemos este fonema. Ahora vamos a continuar y vamos a mirar los alófonos de la N. Decimos que este alófono es una N labiodental. ¿En qué consiste este alófono? ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Este alófono lo podemos ver cuando yo lo represento antes de una F. ¿Sí? Entonces, bueno, miremos cuál sería la naturaleza articulatoria de este fonema. Ese sería un fonema nasal, porque la N es nasal. Ese sería un fonema nasal. Tendría punto de articulación labio dental y tendría en banda sería sonoro. Esa sería la naturaleza articulatoria de este fonema. Nasal, labiodental, sonoro. Mira cómo se representa. Y siempre que una N esté antes de una F, una N antes de una F, se convierte en labiodental. Si la N es alveolar, pero antes de una F, entonces esa N se vuelve nasal, lateral, sonora. Es el punto de articulación. Sí, sería este fenómeno, este alófono, que lo representamos mediante ese fenómeno. Entonces, si yo por ejemplo tengo una N y está antes de una F, ¿sí? Entonces sería labiodental. La N es alveolar, pero antes de una F, pues va a sufrir el fenómeno de la labiodentalización. Yo digo, por ejemplo, enferma. Entonces pongo la labiodental enfer, ¿sí? Enferma, enferma, ¿sí? La perdón, la N antes de esta F, enferma, la labiodentalizo y la represento así. Así represento entonces la N labiodental. Bueno, muy bien. Seguimos con el siguiente fonema. Entonces en el taller la tenemos así. Tenemos este otro que es la N, ¿sí? Que se ve acá en este diacrítico. Aparece una dentalización, ¿cierto? En este fonema aquí vemos muy bien, si la ve acá una dentalización. Acá vemos una dentalización. Significa que esa N es dental. Entonces, bueno, esta N sería una que sería nasal, dental, sonora. ¿Y cuándo se da? Cuando la N está antes de T y D. ¿Cierto? Si una N está antes de T o D, se vuelve dental, porque la T y la D son dentales. Entonces, bueno, la N es nasal, es dental y es sonora.
se da antes de T y D, nasal, dental, sonora. Entonces, por ejemplo, acá la tengo, una N antes de T o D, pues esa N tiene el fenómeno de la dentalización. Yo, por ejemplo, aquí digo antes, en la A, dentalizo la N, antes. O yo, por ejemplo, digo Andes, dentalizo la N, ¿cierto? N antes de T o D, pues va a sufrir el fenómeno de la dentalización, como vemos acá. En antes, la N se dentaliza en antes de T, y en Andes, antes de D, se dentaliza. ¿Sí? Ese sería el fonema. Entonces, bueno, por eso la tenemos representada acá. Miremos este fonema, este es muy fácil, esta es la ñ. Este fonema sería la ñ, sino que la vamos a representar así, pero esta sería la ñ. Entonces, bueno, vemos que aquí vamos a representar la ñ. ¿Y la ñ qué naturaleza articulatoria tiene? Sí, muy fácil. La ñ es, como la vamos a ver aquí, un fonema nasal, palatal, sonora. Pongámosla mejor así. ¿Cierto? La N es nasal, palatal, sonora. Listo, mire. Este fonema que representamos así en el AFI es la nasal, palatal, sonora y es la ñ. ¿Sí? La ñ. Muy bien. También tenemos el siguiente fonema, que es una N palatal, que lo vemos ahí, entonces sería este. Ese sería un fonema nasal, palatal, sonoro. Nasal, palatal, sonora. Eso, mire cómo representamos entonces este fonema, mire cómo nos aparece aquí en el AFI, y es la nasal, palatal, sonora, y se da antes de che y ye, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo voy a escribir, por ejemplo, tengo aquí, antes de qué fonema, antes de che o antes de ye. Entonces, si por ejemplo yo voy a escribir ancho, mire, pongo la N palatal, y mire cómo hago la che, ¿cierto? Como lo hicimos ahorita, en ancho. O voy a escribir Angie con Y. Entonces, si voy a escribir Angie, también pongo la N palatal, no baja tanto así, Angie. Listo, esa sería la N palatal. Seguimos con esta N, que la vamos a ver acá también en el taller. Miremos esta N. Miremos bien esta N, nos baja un poquito más. Y esta N, ¿sí? Esta N sería la N, sería nasal, velar, sonora. Nasal, velar, sonora. Así sería esta N. Si la primera fue la palatal, porque está antes de che y ye, pues esta sería la nasal, ¿cierto? La velar, perdón, palatal. Esta N sería nasal, velar, sonora. Miren la diferencia. Esta sí se ve aquí como un arquito bajando, y en cambio este sí va derecho hasta el fondo. Entonces esa sería la nasal, velar, sonora.
y cuando se da antes de K, de G y de J. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta N, cuando está, o sea, esta N se da antes de K, antes de G y antes de J, que lo representamos con la X, pero es la J. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, anca o ancla, ¿cierto? Anca, o bueno, digamos, escribamos ancla. Mire, velarizo la N, la N se convierte en velar porque está antes de la velar K. Aquí también tengo ángulo antes de G. Ángulo, tilde en la ángulo, porque hay ángulo de ángulo. Ángulo. Y antes de J, ¿cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, angina, una especie como de patología cardíaca o una especie de infarto, angina. Es esta N antes de J, de G o de K, pues se convierte en velar, angina, como vemos acá. Entonces, bueno, en el taller lo tenemos de esa manera. Bueno, muy bien. Seguimos con la explicación teórica y tenemos esta. Esta es una L, que también la vemos acá en el taller. Miremos la L, que tiene, ¿cierto? La L está así y tiene una dentalización esa L. Sería una L dental. Y cuando tenemos esta L, a ver, la tenemos en el siguiente caso. Esta L, bueno, acá, bajemos, puede ser 36. Entonces esta sería lateral, esta sería lateral dental sonora. Y cuando se da este fonema, lateral dental sonora, se da antes de T y D. ¿Sí? Entonces esta sería, la L sería lateral dental sonora. Mire la dentalización aquí, en esta diacrítico que le estoy mostrando debajo de la L, que sería la dentalización lateral dental sonora y se da antes de T y de D. Sí, sería antes de T y de D. Entonces, si yo, por ejemplo, digo acá antes de T o D, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, alto, dentalizo la L. O si yo digo, por ejemplo, aldea, dentalizo la L, aldea. ¿Sí? Alto o aldea. Mire que la L está con la dentalización porque está antes de T y antes de D. Alto y aldea. Bueno, muy bien. Ahora seguimos con el siguiente fonema, con este que en el taller está representado. Ah, bueno, esperen, miremos antes este fonema. Este fonema sería para representar, este fonema representaría la Y o la Y. Entonces acá lo tenemos también, podría Y o Y. Entonces, bueno, ese sería, por ejemplo, lateral, palatal, sonora, y se llama la landa. Es cuando utilizo este fonema. Ese sería el fonema lateral, palatal, sonora, así como está aquí, y sería la Y o Y. Y está bueno representado. En el taller está representado así, como lo vemos acá, y puede ser para Y, o para Y, o para Y, ¿cierto? Para cualquiera de los, o Y y Y. Listo, muy bien, seguimos con este fonema.
Esta es la R dentalizada. Acá la tenemos, la R dentalizada. ¿Cuándo utilizo la R dentalizada? Esta sería entonces, sería vibrante simple dental sonora. Y se da en dos momentos. Muy bien, entonces esta sería esta R, mire que acá está el diacrítico muy bien de dentalización abajo de la letra, abajo del fonema de R, y sería vibrante simple dental sonora, y está antes de T y antes de D. ¿Sí? Sería este que vemos acá. Entonces, ¿sí? Sería para este fonema. Si yo, por ejemplo, tengo esta R cuando está antes de T o antes de D, cualquiera de las dos, ¿sí? Antes de T o D. Entonces yo, por ejemplo, voy a escribir arte. Dentalizo la R porque está antes de T, arte. O arduo, o arde. Dentalizo la R porque está antes de D. Tilde en la A y digo arde. ¿Sí? Arde. Entonces también le ponemos la dentalización a la R. Arde. Y esa sería entonces las características de este fonema vibrante simple dental sonoro. Miremoslo acá antes de T o D. Bueno, entonces esa fue la dinámica de los fonemas. No olviden, por ejemplo, que acá, esta sería pues la vibrante simple alveolar y esta la vibrante múltiple, porque tiene acá arriba, mire, que tiene el diacrítico de acá vemos, que tiene el diacrítico de la vibrante múltiple arriba. Bueno, muy bien. Aquí entonces ya explicamos estos fonemas. Ahora vamos a mirar cuando hablamos y le damos esas categorías a la A. Baja, central, abierta, fuerte, no bemolizada. Y lo mismo vamos a hacer entonces, por ejemplo, con la E y con la I, ¿cierto? Todas las características de los 5 fonemas vocálicos. Entonces vamos a decir por qué le decimos baja, por qué decimos central, abierta, fuerte y no bemolizada. Bueno, entonces constaría de lo siguiente. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, y decimos lo siguiente, que es baja, porque viene el trapecio vocálico. Entonces en el trapecio vocálico la A está baja, porque por ejemplo la I y la U que están arriba del trapecio serían las altas, las dos Es o la O o las O serían las medias, y la A estaría en la parte, cierto, baja del trapecio vocálico, entonces por eso se dice que es baja, mire, está en la parte de abajo. Es central, porque mire que está en toda la parte central del trapecio. Es abierta porque la A, la E y la O son abiertas. Es fuerte porque la A y la E y la O, como son abiertas, es un sinónimo de lo mismo fuerte. Pero no bemolizado. ¿Qué significaría no bemolizado? Las únicas vocales que son no bemolizadas, que son bemolizadas, o sea, vamos a hablar de qué significa bemolización. Es lo mismo que redondeada o labializada. Entonces, ¿qué significa bemolización? Las únicas fonemas bemolizados son dos, ¿cierto? La O y la U. ¿Qué significa bemolización o bemolizada? ¿Sí? ¿Qué significa esta categoría? Significa que cuando yo articulo la o articulo la U, los labios generan un redondeo, ¿sí? Hace una especie de círculo, de curvatura, cuando pronuncio la O y la U. La O y la U. Yo digo O,
yo digo U. Son los únicos fonemas que cuando los articulo, los labios hacen como un redondeo, como si estuviéramos haciendo como un pato, ¿sí? Hacen una curvatura, un redondeo, y a eso se le llama bemolización a la O y a la U. Y los fonemas, por ejemplo, los fonemas, eh, lo que es los fonemas, por ejemplo, la A, la E y la I, son fonemas no bemolizados, son no bemolizadas o no bemolizada. ¿Qué significa no bemolizada? Que la A, la E y la I, cuando yo digo A, E, I, los labios no van a presentar esa curvatura, ese redondeo que generan los labios cuando articulo U o O y U. Yo digo O, yo digo sí se da una bemolizada, un redondeo en los labios, pero cuando articulo la A, o cuando articulo la E, o cuando articulo la I, no se da ningún redondeo ni bemolización, por eso decimos A, E, I son no bemolizadas. Entonces, bueno, esa fue las características que nosotros le hemos dado a esta vocal. Es baja porque se ubica en esta parte baja, es central porque se ubica en la parte central, es abierta y fuerte porque la A, la E y la O son abiertas. Y es bemolizada porque las únicas bemolizadas es la O y la U. Entonces, por ejemplo, miremos la E. ¿Cuáles serían las características de la E? Sería media, sería una vocal media, sería una vocal anterior, ¿sí? Media anterior, sería una vocal abierta, sería una vocal fuerte y sería una vocal no bemolizada. Una vocal no bemolizada. Entonces vamos a mirar las características de la E. La E es una vocal media, porque mire dónde se ubica, en la parte media. Acá son las medias, acá son las bajas y aquí son las altas. Como la E se ubica en este punto, es una vocal media. Es anterior, porque aquí son las anteriores, aquí las centrales como la A y acá las posteriores. Como se ubica en este margen, aquí están las anteriores. La es anterior, es abierta y fuerte porque la A, la E y la O son abiertas fuertes. Y es no bemolizada porque las únicas bemolizadas es la U y la O. ¿Sí? Entonces, bueno, miremos, por ejemplo, con la U. ¿Cuáles serían los rasgos o la naturaleza articulatoria de la U? Sería una vocal entonces alta, ¿sí? Posterior, cerrada, débil, bemolizada. Esas serían las características de la U. ¿Sí? Entonces, bueno, miremos. La U, pues sí nos cambiaría la naturaleza articulatoria de la U. Entonces la U tendría lo siguiente. La U sería una vocal. Eso, muy bien. La U sería una vocal, la U. Como se ubica en este punto, sería una vocal alta. Como se ubica en este margen, sería posterior. Si estuviera aquí, sería anterior. O si estaría acá, sería central. Pero como está aquí, sería alta. Posterior, porque se ubican en la línea de las posteriores. Es cerrada y débil, porque la I y la U son vocales cerradas y débiles. Las únicas cerradas y débiles son la I y la U. Y es bemolizada porque cuando yo articulo la U, los labios generan una curvatura, un redondeo, ¿sí? Donde el gesto articulatorio bemoliza o redondea esa articulación fonética de este fonema U. Entonces, bueno, estas mismas características que les estoy mostrando aquí son las que ustedes pues van a poner en cada uno de estos espacios en los talleres para que pongan la naturaleza articulatoria de estos fonemas. Listo, muy bien. Entonces,
Esa sería pues la explicación teórica que nos hacía falta con base en estos puntos y modos de articulación o esa naturaleza articulatoria de estos fonemas. Bueno, muy bien. Ahora vamos a seguir con el análisis de este taller y vamos a hablar entonces de un tema que nos hacía falta, ¿sí? Y el tema es el siguiente. Vamos a hablar de semántica. No olviden entonces que en este taller, pues, o en este tema, hemos visto unas áreas fundamentales en el estudio de la lingüística, donde nosotros pues trabajamos, ¿sí? La lingüística la trabajamos con los cuatro ramas, ¿cierto? Las cuatro ramas o de lingüística, la primera fonética y fonología, la segunda morfología, ¿cierto? Fonética la acabamos de trabajar, morfología fue lo primero que hicimos en este ejercicio. Tenemos a la semántica, el estudio de los significados y la pragmática. Vamos a centrarnos ahora en un estudio semántico. ¿En qué consiste ese estudio semántico? Consiste en lo siguiente. La semántica, ¿sí? Va a estudiar el significado de las palabras. Entonces, en este estudio semántico vamos a ver un estudio de los sinónimos, de los antónimos, de las palabras homógrafas y de las palabras homófonas. Miremos las palabras sinónimas. Las palabras sinónimas se caracterizan porque tienen un significado similar. El sinónimo de alegre es feliz, el sinónimo de chiquito es pequeño, ¿cierto? Bueno, tenemos por ejemplo tres tipos de sinónimos: sinonimia conceptual, sinonimia referencial, sinonimia contextual y sinonimia de connotación. Las cuatro tipos de sinónimos. Entonces, vamos a empezar con la sinonimia contextual. La sinonimia conceptual, sí, sinonimia conceptual. ¿En qué consiste la sinonimia conceptual? Consiste en tener un sinónimo que no sea alterado ni modificado en el contexto, sino que sea preciso. Si yo, por ejemplo, digo marido, el sinónimo es esposo. Si yo digo lapicero, el sinónimo sería bolígrafo. Si yo digo gafas, pues el sinónimo debería ser anteojos. O sea, debe ser un sinónimo parecido, muy pegado al significado. A diferencia, por ejemplo, de la sinonimia referencial. Yo, por ejemplo, digo blusa y es una ropa, o digo carro, es un vehículo, o digo celular, medio de comunicación. Mire que ahí no hay tanta precisión como en el conceptual. Marido, esposo, lapicero, bolígrafo, lentes, anteojos, ¿sí? O, por ejemplo, entonces el referencial sí me cambia, donde yo, por ejemplo, digo blusa, ropa, carro, vehículo, como lo dije ahorita. Electrodoméstico puede ser que un televisor, una nevera, una lavadora, etc. Ese sería para referencial. El contextual es las circunstancias del espacio, el momento, el contexto. Yo puedo decir pesado en kilos o pesado indigesto. Uy, me siento muy pesado, me siento indigestado o me siento pesado en kilos. Caliente puede ser temperatura, la estufa está caliente. O yo digo, por las marchas, el ambiente está caliente, sería un ambiente hostil, no de temperatura, sino hostil. Más de sinonimia contextual, nublado, puede ser el clima, ¿sí? Que ha llovido, las nubes se ven pues cerca a nuestra visión, ¿cierto? Al horizonte. O nublado, por ejemplo, proceso mental, estoy nublado, quiere decir que estoy confundido. Este sería el contextual. El tercero sería sinonimia de connotación, y es una característica que le vamos a dar, por ejemplo, a las personas. Yo digo, él es un monstruo de una persona inteligente o fea, o monstruo es una persona malvada, perro, una persona infiel, o perro, una persona sagaz, rico, una persona adinerada, o rico, una persona puesta, ¿sí? Por ejemplo, más de connotación, abeja, una persona viva o vivo, o abeja que es muy rápido, gato, un animal, o gato como sagaz.
rata como animal o rata como ladrón. Esa sería entonces la sinonimia de connotación. Entonces, bueno, si nosotros miramos en la parte de la rama de la lingüística como la semántica, estudiamos sinonimia conceptual, referencial, contextual y de connotación. Muy bien, ahora pasemos a lo siguiente, vamos a trabajar los antónimos. El antónimo es lo contrario a la palabra. Por ejemplo, yo digo alto, me refiero, o sea, alto, el antónimo sería bajo. O claro, el antónimo sería oscuro. Esos serían entonces los antónimos. Y los antónimos se dividen en tres grupos, en graduales, complementarios y recíprocos. Los antónimos graduales, por ejemplo, si yo consisten en que haya un término medio. Blanco y negro, ¿cuál es el término medio? Gris. Frío o caliente, el término medio sería ¿cuál? Tibio. O alto, bajito y alto, el término sería mediano. ¿Sí? Entonces, esos serían los graduales, un término medio, blanco, negro y hay un gris. Frío, caliente, hay un tibio, alto, bajo, hay un mediano. Esos son los graduales. Los complementarios sería vivo o muerto. ¿Qué sería complementario? Que son dos polos y no puede darse lo mismo. Usted está vivo o está muerto, pero no puede existir los dos al mismo tiempo. Son dos polos, hay una polaridad, ¿cierto? No puede estar los dos al mismo tiempo, o está vivo o está muerto. Encendido o apagado. ¿Qué significa encendido o apagado? Usted tiene la luz encendida o la tiene apagada, pero no la puede tener encendida y apagada al mismo tiempo. Ese es el complementario, o sea, que están en las dos orillas y es totalmente diferente. O se está vivo o se está muerto, o se está encendido o se está apagado, o se está parado o se está acostado, pero no puede estar los dos al mismo tiempo. Ese sería el complementario. Y los recíprocos significa que para que exista una compra debe haber una venta. O sea, no puede existir este antónimo sin este otro. Deben tener una relación. Para que se dé la acción de comprar hay que hacer una venta. Para darse la acción de recibir hay que darlo. ¿Sí? Esos son los recíprocos. Para que se dé esta compra hay que hacer una venta. O para que yo reciba algo, alguien tiene que dármelo. Esos serían los antónimos recíprocos. Muy bien, entonces trabajamos tres tipos de antónimos graduales, ¿sí? Que deben tener un término medio, complementarios que son polos opuestos y recíprocos que se necesita de un antónimo para poder hacer el otro. Uno necesita del otro, son los recíprocos. Muy bien, ahora vamos a hablar de las siguientes palabras. En semántica vamos a hablar de la homografía. ¿Qué es la homografía? Homo significa igual y grafía significa escritura. Igual escritura. Regalo, ¿sí? O sea, se escribe lo mismo. Las palabras homógrafas o la homografía son palabras que se escriben igual, pero tienen significado diferente. Yo digo regalo de detalle, regalo del verbo regalar. Esa es la diferencia. ¿Cierto? Te doy un regalo, te doy un detalle. Regalo rosas, entonces entrego rosas, ¿cierto? Doy rosas. Es, la homografía se escriben las palabras igual, pero significado diferente. Miremos, vino de licor y vino del verbo venir. Si ven que se escriben igual, pero tienen significado diferente. Roto de un hueco y roto de rotar o de dañar. Yo roto el balón o se ha roto la pared, es cierto, sería un daño. La homografía tiene roto de el hueco y roto de dañar. Muy bien. Ahora pasemos a la homofonía. Homo significa igual y fonía sonido. Entonces, igual sonido, diferente escritura. Esas serían las homófonas. Igual sonido cuando se articulan o pronuncian, pero diferente escritura. Casa con S de hogar y casa con Z del verbo casar. ¿Sí? De hogar o de casar. Más homofonías, bota de calzado y bota con V de sufragar, votar por un candidato. Más homofonía, vaya, que es una fruta, o vaya con V, que sería el verbo ir, vaya hasta la esquina, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería la parte que nos falta
en esta explicación teórica, ¿sí? Acerca entonces del punto de la semántica. Entonces, bueno, compañeros, esto era la parte que necesitábamos profundizar y bueno, entonces lo vamos a tener ahí en este video para que lo tengamos presente. Ahora vamos a pasar a un tema nuevo, ¿sí? Vamos a hablar eh, del estudio del cerebro en relación al lenguaje. Con base en este ejercicio, ustedes también van a realizar un taller, van a realizar un documento con base en esta explicación teórica. Entonces, bueno, vamos a primero empezar hablando de lo siguiente. El estudio del cerebro con relación al lenguaje. Vamos a estudiar esta masa encefálica, eh, que es una máquina, digámoslo así vulgarmente, es una máquina eh, con una información genética, neurológica, fundamental para todos los procesos cognitivos o de pensamiento del hombre. Y dentro de esos procesos de pensamiento, pues está el lenguaje en esta máquina humana. Entonces, bueno, el estudio del cerebro con relación al lenguaje. Vamos a mirar que el cerebro lo dividimos en varias, en varios lóbulos. Vamos a hablar de cada uno de los lóbulos, ¿cierto? Por ejemplo, en este círculo rojo, en la corteza cerebral o en el lóbulo frontal se encuentra el área de Broca. Aquí hay una cisura que divide los lóbulos y sería corteza primaria. Esta otra cisura o frontera entre un lóbulo y el otro es la corteza primaria. Acá donde está este punto señalado es el área encargada de la audición. En este punto sería el área de Wernicke, que lo vamos a ver bien ahorita. Y en el occipital es donde se encuentran los comandos, la parte que tiene que ver con la zona visual. Bueno, acá tenemos entonces los lóbulos del cerebro que los vamos a identificar en la siguiente pantallazo. Por ejemplo, aquí es el lóbulo frontal, este que vemos acá. Entonces el lóbulo frontal sería este que tenemos de rosado. El que está en verde se llama el lóbulo parietal, que sería el que tenemos aquí en rojo que estoy señalando. Aquí este que se ve acá, lateral inferior, se llama el lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal sería este que tenemos acá en azul. Y por último tenemos el lóbulo occipital, ¿sí? Que sería el que está al final de la masa encefálica, ¿sí? Entonces está en la parte de atrás. Estos lóbulos, ¿qué función cumplen? Claro. Por ejemplo, en este punto se ubica el área de Broca, que es la encargada de la producción del lenguaje. Y en este punto se encuentra el área de Wernicke, que es la encargada de la interpretación o comprensión del lenguaje. En el lóbulo occipital es donde se encuentra la parte de la visión. Acá en el lóbulo parietal es la parte del olfato, del gusto. Entonces, esa es la función que cumple cada uno de los lóbulos del cerebro. Entonces, bueno, acá lo tenemos, este primero, lóbulo frontal, la corteza cerebral, lóbulo parietal, lóbulo temporal, ¿sí? Y al final, lóbulo occipital. Entonces, bueno, acá nos podemos dar cuenta que en este punto del lóbulo frontal se encuentra el área motriz del lenguaje, el área de Broca. Miren, en este punto, vamos a estudiar bien el área de Broca, que es la encargada de la producción del lenguaje. Miremos acá en el lóbulo temporal, donde está la área de asociación auditiva. Miren, acá donde está la audición, en este punto. Por ejemplo, acá en la corteza, aquí en este punto de el lóbulo parietal se encuentra la parte sematosensorial, ¿cierto? La parte del tacto, del contacto, del sentir. El área del sabor, miren este punto donde está el sabor. El área visual en el occipital. Sí, miren el área de Wernicke, sector lingüístico del área de Wernicke, de comprensión del lenguaje. Por eso es tan importante conocer los lóbulos y la relación que tiene cada uno de esos lóbulos con el lenguaje. Bueno, entonces vamos aquí a responder una pregunta. ¿Cómo se produjo el salto de la materia orgánica a la formación del artefacto denominado cerebro inteligente o cerebro Homo sapiens? Entonces, aquí aparece en verde, ¿sí? Una zona del cerebro
que se llama el neocórtex. ¿Qué función cumplió el neocórtex en la cadena evolutiva o en el desarrollo del lenguaje? Cumplió una función fundamental, que en el neocórtex, que como vemos acá en esta zona del lóbulo frontal, se encuentra un gen, el gen FOXP2. ¿En qué consiste el gen FOXP2? Consiste en lo siguiente, en que el Homo sapiens fue la única especie que desarrolló con una alta información genética este gen FOXP2. Esa información genética, ¿qué lo hace diferente o por qué es importante? Porque ese gen FOXP2 lo hizo diferente o especial como especie o como hombre en relación con sus antepasados o en relación con las especies del cual tenemos una relación en la cadena evolutiva o tenemos una línea genética. Entonces, gracias a este gen FOXP2, que pudo desarrollar con más capacidad de inteligencia el ser humano o el Homo sapiens, pues pudo hacer un excelente uso del lenguaje y también del pensamiento. ¿Cómo se produjo entonces que este neocórtex llegara a tener ese desarrollo tan amplio y tan avanzado genéticamente por medio del gen FOXP2? Pues eso se da es porque nosotros nos damos cuenta que aquí en la, a ver, nos damos cuenta que aquí nosotros, este Homo sapiens viene producto de una cadena evolutiva. Por ejemplo, la antropología ha hecho esa clasificación. Ha hablado de un primer primate que se llama el Australopithecus afarensis, donde tenía unas estructuras fisonómicas todavía muy simiescas. Después pasan miles de años, ¿cierto? Millones de años, y llegamos al Homo habilis, que es una especie más desarrollada proveniente del Australopithecus, y ya está en la categoría de Homo, no es tan simiesco su fisonomía como el Australopithecus. El Homo habilis es una especie que tenía la capacidad de construir herramientas, más un diseño neuronal más avanzado que el del Australopithecus. Del Homo habilis pasamos al Homo erectus, donde pues es más alto, ¿sí? Es una especie también más desarrollada que el Homo habilis. Después del Homo erectus damos vida o la evolución lleva a esta especie que es el hombre neandertal o el Homo neandertal, ¿sí? Y del Homo neandertal pasamos al Homo sapiens. La antropología pues categoriza el Homo neandertal muy parecido fisonómicamente al Homo sapiens. Dice que si trajéramos un hombre neandertal a este momento de la vida y lo ponemos en una calle, pues pasa desapercibido como un ser humano. Lo que pasa es que el Homo sapiens desarrolló una capacidad eh, genética superior al hombre neandertal y en relación a, pues, a las otras especies como Homo erectus, Homo habilis y Australopithecus. Entonces, por eso se dice, ¿cómo se produjo el salto de la materia orgánica a la formación del artefacto denominado cerebro inteligente o cerebro Homo sapiens? En la corteza cerebral, en el neocórtex, desarrolló, ¿sí?, el gen FOXP2 con una inteligencia o desarrollo genético superior a las otras especies. ¿Cómo se llegó entonces a este desarrollo? Producto de esta cadena evolutiva, ¿sí? En la medida en que este Homo pues iba fabricando herramientas como el Homo habilis, ¿cierto? Iba, por ejemplo, cambiando en la alimentación, iba constituyéndose social y políticamente, entonces iba defendiéndose de los depredadores, iba defendiéndose de las bestias, iba formando comunidades, pues realmente generó un desarrollo cognitivo en esa masa encefálica que hizo que pudiera desarrollar el gen FOXP2 y lo hizo con una capacidad de lenguaje y pensamiento superior a las otras especies. Bueno, muy bien. Entonces, acá podemos ver, pues este paso, este es el Australopithecus, vemos acá esta especie todavía muy simiesca, donde es como uno de los inicios en la cadena evolutiva. La antropología lo clasifica así todavía con rasgos muy primitivos, muy más animales, más salvajes o más simiescos. Aquí empieza un momento importante en el hombre. Llega el Homo habilis, no tan simiesco como este Australopithecus,
Este Homo habilis tiene la capacidad de desarrollar herramientas, de desarrollar armas para constituirse y seguir desarrollándose como especie, para peleas entre tribus, para defenderse de las bestias o predadores que los acechan. Entonces, este es el Australopithecus. Acá tenemos el Homo habilis. Pasamos acá al Homo erectus, de una especie más avanzada. Después pasamos al hombre neandertal, ¿sí? Que tiene unos rasgos ya más parecidos a los del Homo sapiens. Y por último llegamos al Homo sapiens, que ya es la especie entonces que desarrolla en la corteza cerebral el gen FOXP2 y puede constituirse como una especie política y social. Mire acá las tribus que conforman entonces esta nueva especie que es el Homo sapiens, del cual pues seríamos nosotros los seres humanos. Muy bien, seguimos entonces con la lateralización hemisférica. ¿En qué consiste la lateralización hemisférica? Que la neurología, pues, en estudio, ¿cierto? Como estamos estudiando la lingüística, pues vamos a una interdisciplina que sería la neurolingüística y vamos a entender entonces la relación de el estudio neuronal, un estudio del cerebro con relación al lenguaje, un estudio neurolingüístico. Aquí podemos ver que esta lateralización hemisférica consiste en qué? En las funciones de cada uno de los hemisferios del cerebro. El cerebro está partido en dos, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y cada hemisferio cumple con unas funciones cognitivas, lingüísticas, etcétera, ¿sí? Con toda la funcionalidad que tiene pues, el ser humano en su desarrollo cognitivo. Pues bueno, eso es lo que consiste la lateralización hemisférica, en las funciones que tiene cada uno de los hemisferios del cerebro. El cerebro entonces está partido en dos, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿sí? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿cierto? Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo tiene la función verbal, abstracta, temporal, secuencial, directivo de símbolos basados en la realidad, asociación auditiva, expresión oral y la parte lógica. Y el hemisferio derecho tiene la parte no verbal, analógico, temporal, emociones y sentimientos, la parte holística, la parte visual, lo fantasioso, formas y patrones, la expresión artística y la creatividad. ¿Qué quiere decir entonces? Que en el hemisferio izquierdo, en este hemisferio es donde se encuentra el lenguaje, ¿sí? Por eso se dice la parte verbal, la parte simbólica, la asociación auditiva, la expresión oral. Aquí es donde se encuentra el lenguaje, en el hemisferio izquierdo. Y en el hemisferio derecho es donde se encuentra, por ejemplo, la parte emocional, la parte, por ejemplo, artística, la creatividad se desarrolla en el hemisferio derecho. O sea, por ejemplo, un artista, un pintor, un cantante, un músico desarrollan muy bien el hemisferio derecho. Entonces, en esto consiste la lateralización hemisférica. ¿En qué consiste el proceso de encefalización? El proceso de encefalización consiste en todo ese desarrollo, esa cadena evolutiva que se dio entre uno y otro primate, donde tuvo unos cambios o fenómenos fisonómicos, y ese cambio fisonómico vino acompañado de cambios lingüísticos, neurológicos, psicológicos, psíquicos, etcétera. Entonces el Australopithecus de 3,2 millones de años tenía este diseño en el cráneo y el encéfalo, la masa encefálica, pues era muy pequeña. Después llegamos a los 750.000 años con el Homo erectus y vemos que ya la fisonomía del cráneo y del cerebro es superior a la del Australopithecus. Del Homo erectus sigue el hombre neandertal o el Homo neandertal. Este hombre neandertal sigue puliendo y ampliando su cráneo y su cerebro y queda entre los 100.000 y los 40.000 años. Y acá el Homo sapiens sapiens, de los 40.000 años hasta hoy, vemos que tiene un cráneo y un cerebro más grande que las otras especies. En eso consiste entonces el proceso de encefalización, ¿sí? De que hay una amplitud o crece más el cráneo y la masa encefálica, y gracias a eso entonces se desarrolla en él, en la corteza cerebral,
en el neocórtex el gen FOXP2, que viene con una información o condición o desarrollo genético superiores a las otras especies que lo hace más inteligente con relación al pensamiento y al lenguaje, ¿sí? Y a muchas otras funciones de constituirse ética, espiritual, lingüística, psicológica, psíquicamente superior a estas especies. Bueno, muy bien. En eso consiste el proceso de encefalización. Tenemos, por ejemplo, Leakey, este antropólogo, afirma lo siguiente: cada evolución importante, según Leakey, ha sido acompañada de un aumento igualmente considerable de la masa cerebral. Eso es lo que consiste el proceso de encefalización. Y cada vez iba creciendo más entre una especie y la otra. ¿Qué más nos dice Leakey? En cada paso evolutivo se aprecia un salto encefálico, un mayor tamaño del cerebro desproporcionado respecto al cuerpo. Entonces, bueno, pues quiere decir de que las especies en su proceso de evolución iban creciendo más el cerebro que el mismo cuerpo. Por ejemplo, el volumen cerebral de los primeros mamíferos es 4 o 5 veces mayor que el de sus antepasados y se constata un aumento similar en el origen de los mamíferos modernos. Quiere decir entonces que el hombre, pues, o las especies del cual el ser humano tiene relación, ¿sí? En esa cadena evolutiva, al igual que muchas especies en la Tierra, en ese proceso de evolución, fueron generando un desarrollo, una amplitud, un crecimiento en la masa encefálica. Muchas especies y en esas especialmente el ser humano o el hombre o en ese proceso de cadena evolutiva con relación a sus antepasados. En el caso del hombre, este se vio presionado a utilizar su cerebro como forma de supervivencia. Necesitaba utilizar instrumentos, comunicarse con otros e inventar estrategias de liberación de predadores con mayor fortaleza. Entonces, claro, las condiciones atmosféricas, biológicas, geológicas en las cuales habitaba pues estos primates, eh, lo llevó a utilizar más el cerebro, a organizar herramientas, a utilizar instrumentos, a defenderse de los predadores, etcétera. Pues eso también influyó en el crecimiento de la masa o del cráneo, o masa cerebral. Tenemos, por ejemplo, este otro antropólogo, Harry Harrison, nos dice: cuando apelamos al concepto de encefalización, nos referimos al menos a dos aspectos: el tamaño y la organización del cerebro, particularmente en lo concerniente al crecimiento y organización de la corteza cerebral. Podría ser esto los indicadores de la superioridad del Homo sapiens. Entonces, bueno, Harry Harrison atribuye a que el ser humano, el Homo sapiens, pues lo hizo superior en inteligencia y desarrollo gracias a ese proceso de encefalización donde pudo agrandar la corteza cerebral, el cráneo y esa masa encefálica, y era superior en el procesamiento de información, de pensamiento y lenguaje en relación a las otras especies. Eso es lo que atribuye entonces Harry Harrison. Ahora vamos a hablar de un tema fundamental que lo hablamos también en curso de lingüística general en el capítulo 3, cuando Saussure entonces tiene en cuenta las afirmaciones de Broca. Y aquí vamos a estudiar este proceso que tiene que ver con los trastornos del lenguaje y las funciones que cumple el cerebro con relación al pensamiento y al lenguaje. Vamos a hablar de afasias. ¿Qué es una afasia? Una afasia es un trastorno del lenguaje a consecuencia de una lesión cerebral que puede afectar a la lectura, la escritura, la expresión o la comprensión. Entonces, eso es una afasia. Sí, un trastorno del lenguaje producto de un accidente, de una lesión cerebral, y puede afectar la lectura, escritura, expresión y comprensión del lenguaje. Entonces, bueno, acá tenemos a estos dos neurólogos como Broca, este es el doctor Broca y este es el doctor Wernicke, ¿sí? Y ellos, como neurólogos, empezaron a identificar en sus pacientes unos trastornos del lenguaje que le impedían producir, articular o comprender e interpretar el lenguaje. Entonces ellos, cuando encontraron esos pacientes, miraron en el cráneo y miraron en la masa encefálica, en el cerebro, en qué puntos se encontraban las lesiones y compararon esas lesiones
con las patologías o trastornos del lenguaje que presentaban los pacientes. Entonces, en esa comparación, pues Broca fue al lóbulo frontal, ¿sí? En el lóbulo frontal, en la tercera circunvolución, en este punto, se dio cuenta que los pacientes tenían problemas de trastornos del lenguaje, en articular el lenguaje, porque presentaban lesiones en esta lóbulo frontal, en el hemisferio izquierdo del cerebro, y se le atribuyó entonces la afasia de Broca o el área de Broca, ¿sí? Cuando Broca encontró entonces lesiones en este punto y habían problemas de trastornos del lenguaje en la producción. Y Wernicke también encontró que en este punto del cerebro, donde había lesiones, los pacientes tenían problemas, ¿sí? Unos trastornos o afasias o dificultades para comprender el lenguaje. Este se le llama el área de Broca en el lóbulo frontal y el área de Wernicke en el lóbulo lateral temporal inferior. Entonces, bueno, por ejemplo, el área de Broca, en este punto, dice que el área de Broca está ubicada en el lóbulo frontal. Este es el lóbulo frontal. Más específicamente en su tercera circunvolución frontal, ¿sí? Entonces, no olvidemos que nosotros en el cerebro, pues miramos los lóbulos, no se les olvide. Que vamos a hacer un repaso. Tenemos lóbulo frontal aquí, también es la corteza cerebral y acá está el gen FOXP2. El lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Aquí se encuentra el área de Broca, lóbulo frontal, tercera circunvolución, y acá se encuentra el área de Wernicke, lóbulo temporal, ¿sí? Entonces, bueno, pues acá podemos ver muy bien cuando hablamos de la ubicación de las áreas. Entonces, el área de Broca, este sería Broca, está ubicada en el lóbulo frontal, más específicamente en su tercera circunvolución frontal. El área de Wernicke está ubicada en la parte inferior del lóbulo parietal izquierdo, ¿sí? Entonces, bueno, el lóbulo parietal, miremos aquí, no, es el lóbulo temporal, del lóbulo temporal. Está ubicada en la parte inferior del lóbulo temporal izquierdo, ¿sí? Ahí entonces, el lóbulo temporal. Bueno, muy bien, entonces estas son las áreas encargadas del lenguaje. Miremos, por ejemplo, sí, en el área de Broca y el área de Wernicke, acá las tenemos ubicadas. Tenemos las afasias del área de Broca, las afasias del área de Wernicke. Entonces, bueno, mira, acá seguimos mostrando el área de Broca, sí, en este punto del lóbulo frontal. Y acá tenemos entonces el área de Wernicke, donde se ubican esas patologías. Bueno, aquí decimos que el área de Broca presentan fallas más en el habla, o sea, fallan más en el habla más que en la comprensión. Es con Broca le llamamos el síndrome triangular operocular. ¿Sí? Fallan más en el habla que en la comprensión. Síndrome triangular operocular es cuando hay fallas en el habla, en la producción del lenguaje. Esta es entonces la patología de Broca. Acá, Wernicke presenta una afasia sensorial o afasia receptiva o central. Es la dificultad en la comprensión del lenguaje oral, dado que el paciente no entiende nada, incoherencia al expresarse, ¿sí? Entonces, claro, cuando se da más en el habla que en la comprensión, es la de Broca. Y en la de Wernicke es cuando hay fallas en la comprensión del lenguaje, como nos lo dice acá. El área de Broca es la parte del cerebro que se encarga de la articulación del lenguaje, en cualquiera de sus formas. Así pues, tanto en la escritura como en el habla, esta porción del sistema nervioso central se especializa en la producción de un mensaje
con coherencia interna y articulado mediante las fracciones del lenguaje correspondiente, ya sean letras o fonemas, el área de Broca. Y también se habla de unos axones neuronales. El área de Wernicke es la otra gran área del lenguaje que interviene en el uso de esta facultad mental. Es por eso que se comunican con el área de Broca mediante un conjunto de axones neuronales dirigidos hacia la parte frontal. Las lesiones en una u otra área o en el conjunto de axones que comunican a ambos producen diferentes tipos de afasias. Entonces, los axones neuronales, sí, es un sistema nervioso que por medio de un sistema ¿cierto? De canales nerviosos comunican el área de Wernicke con el de Broca. ¿Sí? A eso es lo que le llaman los axones neuronales. El área de Broca y el área de Wernicke, ¿sí? Estos son los axones neuronales que comunican un área con el otro. Entonces, si se da una lesión, en este punto se genera una dificultad o un trastorno del lenguaje en la articulación o producción. Si se da una lesión en este punto, que es el área de Wernicke, se presenta una dificultad en la comprensión o interpretación del lenguaje. Pero si se da también una lesión en este punto, que son los axones neuronales, también se presentan tipos de afasia, dificultades en el lenguaje. Esos son los axones neuronales. Son unos caminos neuronales, unos conductos nerviosos neuronales que permiten entonces la comunicación entre el área de Wernicke y de Broca, y no solamente las dificultades o trastornos del lenguaje se presentan en estas dos áreas, sino también por los axones neuronales. Por eso dice, en el área de Wernicke es la otra gran parte del lenguaje que interviene en el uso de esta facultad mental. Es por eso que se comunican con el área de Broca mediante un conjunto de axones neuronales dirigidos hacia la parte frontal. Las lesiones en una u otra área o en el conjunto de axones que comunican a ambas producen diferentes tipos de afasias. Muy bien. El área de Wernicke es uno de las áreas principales de la corteza cerebral correspondientes de la comprensión del lenguaje. Esta región del cerebro es donde se entiende el lenguaje hablado. O sea que una lesión en este punto generaría un trastorno en la interpretación de cuando me hablan o la interpretación del lenguaje. Bueno, muy bien, entonces miremos aquí también las áreas del lóbulo parietal, sí, del lóbulo parietal. Entonces, bueno, acá tenemos que mirar muy bien, ¿sí? En este punto, donde se habla del área de Broca, ¿cierto? Está ubicado en la parte inferior del lóbulo. O sea, y esta área vamos a definir mejor, que el área de Wernicke está ubicada en la parte inferior del lóbulo parietal, ¿sí? Parietal. Está ubicada entre la parte inferior del lóbulo parietal y la parte superior del lóbulo temporal. Del lóbulo temporal inferior izquierdo. Entonces, bueno, sí, me gusta mejor aclarar pues este punto. No olvidemos, sí, que el área de Broca está ubicada en el lóbulo frontal. Mire, acá lo estamos mostrando, está ubicada en el lóbulo frontal, más específicamente en su tercera circunvolución. Y el área de Wernicke, miremos aquí, está ubicada entre la parte inferior del lóbulo parietal y la parte superior del lóbulo temporal inferior izquierdo. Me gusta más esta definición, ¿sí?, que tenemos para el área de Wernicke, ¿cierto? Sería el área de Broca y el área de Wernicke. Por eso lo hemos mirado desde estos dos puntos. Bueno, y no podemos entonces olvidar que los axones neuronales son esos conductos nerviosos que conectan el área de Wernicke, que es el encargado de la comprensión del lenguaje hablado, y el área de Broca, que es el encargado de la producción del lenguaje hablado,
y que las patologías o dificultades o trastornos o afasias en el lenguaje no se presentan solamente en el área de Broca-Wernicke, sino que si hay lesiones también en esas vías nerviosas y neurológicas entre el área de Wernicke y Broca, que le llamamos axones neuronales. Bueno, compañeros, entonces les agradezco mucho por su atención y comprensión. Entonces ya estamos terminando. Lo que sí vamos a hacer entonces es que con base en esa explicación vamos a hacer un taller número 8 en Introducción a la Lingüística, donde en este primer punto ustedes van a identificar dónde está ubicado el neocórtex, lo identifican en esta imagen del cerebro. En esta otra van a identificar los nombres o van a poner los nombres a cada uno de los lóbulos del cerebro. En el tercero van a poner el tema de la lateralización hemisférica, las funciones del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. ¿Sí? Escribe 10 funciones del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo, pues que lo hicimos acá en este punto donde tenemos las 10 funciones de cada uno de los hemisferios del cerebro. También tenemos el punto número 4, explique qué es la lateralización hemisférica, que lo hablamos en la explicación. ¿Cómo se produce el salto de la materia orgánica de la formación del artefacto denominado cerebro inteligente o cerebro Homo sapiens? Pues ya hicimos esa explicación a través de la cadena evolutiva y explicamos en qué consiste con esas imágenes en esta exposición. ¿En qué consiste el proceso de encefalización? Dijimos que era el desarrollo y crecimiento de la corteza cerebral, el cráneo y la masa encefálica. Definimos que es una afasia, entonces es un trastorno del lenguaje. ¿Dónde se ubica el área o afasia de Broca? Hay que decir en qué punto. ¿Dónde se ubica el área o afasia de Wernicke? También explicarlo. El punto 10, ¿cuáles son las dificultades del lenguaje que se dan en el área de Broca? Explicarlo. ¿Cuáles son las dificultades del lenguaje que se dan en el área de Wernicke? Y el 12, ¿qué son los axones neuronales? Pues que lo explicamos al final de esta exposición. Listo, bueno, muy bien. Entonces, eso es todo lo que tenemos para la sesión de hoy. Compañeros, les agradezco mucho por su comprensión. Entonces, bueno, nos veremos en otra próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.